El poder del silencio. ¿Por qué las personas más poderosas en negociaciones hablan menos y escuchan más? Los mejores negociadores del mundo comparten un hábito que va contra todo lo que te enseñaron sobre convencer a alguien. Hablan menos. Escuchan más. Y cuando hacen una pregunta o una propuesta, no dicen nada más hasta que el otro rompe el silencio. No porque sean tímidos. No porque no tengan argumentos. Sino porque descubrieron, de forma intuitiva primero y documentada después, que esa pausa produce más concesiones que cualquier argumento adicional que podrían pronunciar durante ese mismo tiempo. Y la razón neurológica por la que funciona de esa forma, es exactamente la razón por la que la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario, en los momentos más importantes. Bienvenido a Mente Estratégica. Hoy vamos a analizar el poder estratégico del silencio en negociaciones y relaciones de poder, la neurociencia exacta que lo hace efectivo, y las técnicas documentadas que los negociadores más efectivos aplican en contextos comerciales, laborales e interpersonales. Quédate hasta el final porque la revelación sobre cuántos segundos de silencio tolera la persona promedio, antes de sentir la necesidad incontrolable de llenarlo, es el número que más cambia cómo entiendes todas las conversaciones de poder que han ocurrido en tu vida. Para entender por qué el silencio es una herramienta de poder necesitas entender lo que le ocurre al cerebro humano cuando se enfrenta a él en un contexto social. La neurociencia de la incomodidad del silencio. El cerebro humano está diseñado para procesar la interacción social como un intercambio de señales en tiempo real. El lenguaje, el tono, la expresión facial y el movimiento corporal crean un flujo continuo de información que el cerebro procesa para evaluar el estado de la relación, el nivel de amenaza y las intenciones del interlocutor. Cuando ese flujo se interrumpe por el silencio en un contexto social donde el intercambio está activo, el cerebro interpreta la interrupción como una señal de ambigüedad que necesita resolución. No como una pausa neutral. Como una señal de que algo pendiente necesita ser procesado o comunicado. Esa señal activa el sistema de respuesta a la incertidumbre del cerebro, que produce ansiedad y el impulso de actuar para resolver la ambigüedad. Y la forma más inmediata disponible de resolver esa ambigüedad es hablar. Llenar el silencio con palabras que restauren el flujo de información y reduzcan la activación de ansiedad. El investigador de comunicación Charles Boerin de la Universidad de Michigan documentó el resultado práctico de ese mecanismo con precisión. La mayoría de las personas tolera un máximo de 4 segundos de silencio en una conversación antes de sentir la necesidad de llenarlo. 4 segundos. El tiempo que tarda en leer esta frase. Y los negociadores entrenados en técnicas de silencio estratégico pueden tolerar hasta 15 o 20 segundos, sin incomodidad visible. Esa diferencia de tolerancia al silencio es uno de los predictores más confiables del resultado final de una negociación identificados en la literatura académica de comportamiento estratégico. El hallazgo de Harvard Business School y sus implicaciones. Las investigaciones de la Harvard Business School sobre dinámica de poder en negociaciones documentaron un hallazgo que va exactamente contra el instinto de la mayoría de personas entrenadas para persuadir. Las personas que hablan menos en contextos de negociación son percibidas como más poderosas, más seguras y más confiables que las que hablan más. No marginalmente más. Significativamente más. Y esa percepción de poder afecta directamente la disposición de la contraparte a hacer concesiones. El mecanismo detrás de ese hallazgo es doble. Por un lado, quien habla más en una negociación típicamente revela más información, más necesidades, más límites y más inseguridades que quien habla menos. La exposición de información favorece al que escucha porque le permite calibrar con mayor precisión las condiciones reales que la contraparte aceptaría. Por otro lado, quien habla más en una negociación frecuentemente está intentando convencer. Y el intento activo de convencer comunica, a un nivel que la contraparte procesa de forma no consciente, que el resultado de la negociación importa demasiado para el que intenta convencer. Esa señal de dependencia del resultado reduce el poder percibido. Quien escucha comunica lo contrario. Que no necesita convencer porque su posición no depende de la aceptación del otro. La técnica del silencio post-propuesta. La aplicación más documentada del silencio estratégico es lo que los investigadores de negociación llaman el silencio post-propuesta. Después de hacer una oferta, una propuesta o una solicitud específica, el negociador entrenado no agrega ninguna justificación adicional, ninguna reducción preventiva de su propia posición, y ninguna señal de ansiedad sobre la respuesta. Hace la propuesta. Y espera. La incomodidad neurológica del silencio produce, en la mayoría de las contrapartes, una de 3 respuestas. La primera es aceptar la propuesta para resolver la incomodidad.
La segunda es hacer una contrapropuesta que revela sus límites reales. La tercera es llenar el silencio con información sobre sus propias restricciones, necesidades o flexibilidades que no habrían revelado voluntariamente, un intercambio más activo. Las tres respuestas son más valiosas para el negociador que cualquier argumento adicional que podría haber añadido para justificar la propuesta. La técnica se aplica con igual efectividad en entrevistas de trabajo, en conversaciones de precio con proveedores y en cualquier situación donde una persona necesita que otra tome una decisión que afecte sus intereses. En entrevistas de trabajo, el candidato que cuando el entrevistador pregunta cuáles son sus expectativas salariales responde con una cifra, y no agrega nada más produce una señal de seguridad y claridad que los candidatos que inmediatamente justifican su cifra con disculpas o calificaciones no producen. Y ahora llegamos a la parte que más cambia la perspectiva sobre todo lo anterior. La razón por la que la mayoría de las personas no usa el silencio estratégico, aunque conozca el principio, es que la incomodidad del silencio afecta también al que lo crea. No solo a la contraparte. El entrenamiento en tolerancia al silencio no es conceptual. Es conductual. Requiere exposición deliberada a situaciones donde el silencio crea incomodidad y práctica consciente de no llenarlo. Cada vez que resistes el impulso de llenar un silencio que tú mismo creaste con una propuesta, la tolerancia aumenta. Y con ella aumenta el poder disponible en todas las negociaciones posteriores. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el poder más difícil de dominar no es el de las palabras correctas. Es el de la pausa que hace que la otra persona diga lo que nunca habrías podido conseguir con ningún argumento. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio, y la ironía de esa frase es completamente intencional, es esta. En las negociaciones más importantes de tu vida, ¿cuántas veces llenaste el silencio que creaste con tu propia propuesta con justificaciones que la contraparte no te había pedido y que probablemente la debilitaron? Y si quieres continuar desarrollando la ventaja estratégica que este canal explora análisis tras análisis, el próximo video examina por qué los grupos más inteligentes toman las peores decisiones colectivas, y cómo ese mecanismo te afecta sin que lo sepas cada vez que trabajas en equipo. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el poder más subestimado en cualquier conversación de alto impacto no está en lo que dices. Está en lo que eres capaz de no decir cuando el otro necesita que digas algo.